Señor, te damos muchas gracias esta mañana, porque es un día más en el cual tú nos acompañas y sabemos siempre que tu presencia en medio nuestro nos bendice. El día de hoy, Dios mío, esta palabra que hemos de escuchar, bendícela, que sea efectiva, que sea certera para nuestra vida. Pon con tu Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca, Señor, y unge el corazón y los oídos de mis hermanos para recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé exaltado, porque solo tú mereces la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en nuestra serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Estaba el día de hoy muy temprano meditando sobre nuestra serie. Prácticamente en mi corazón sentía que este tema o esta serie, el título de la serie es un tema permanente. O sea, es para no dejar de hablar de la gracia. Es para no dejar de hablar sobre esto, pero buscamos que sea por series para canalizar un objetivo y tratar de irlo explorando y luego cambiarlo para que esto traiga interés, ¿verdad?, de parte de nosotros. Pero toda la predicación que debemos de hacer siempre tiene que ver con la gracia. La gracia, lo que la gracia hace por mí en esta serie, buscamos con ella que tengamos entendimiento por qué Dios nos ha dado su ayuda y su favor de manera incondicional y no en base a nuestro esfuerzo o a nuestras obras. Dejaría de ser gracia, ya lo sabemos. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy valiosa para todo aquel creyente que desea realmente vivir para Dios. Hablamos la salvación es por gracia, pero el cambio y la transformación, ¿de quién dependen? De nosotros. Así es que si la quieres oír, te recomiendo que la escuches porque trae mucha enseñanza para nosotros. Revísala en los canales de YouTube y de Spotify que tenemos. Gracias, Monse, porque tu ayuda en esto siempre ha sido muy valiosa, la reconocemos y nuevamente te damos las gracias por ello. El día de hoy, la enseñanza lleva por título La gracia de Dios quita la dureza de mi corazón. Imaginé que esta imagen iba a estar muy poco visible, pero es un corazón carbonizado, como si tuvieran una coraza que lo cubre y se agrieta, pero el corazón está dentro. Entonces, el tema es la gracia de Dios quita la dureza de mi corazón. Esta capa que está cubriendo este corazón, pues obviamente trata de dar el mensaje de que los corazones se pueden endurecer. Y vamos a ver sobre esto. Vamos a considerar 3 puntos importantes como lo hacemos ordinariamente. El primer punto es ¿qué es y cómo se establece la dureza del corazón? ¿Por qué Dios se interesa en el corazón del hombre y cómo se quita la dureza del corazón? Punto número 1. ¿Qué es la dureza del corazón y cómo se establece? Vamos a tratar de enfocarnos primero en qué es, entender por definición qué es la dureza del corazón. Quiero que entiendan que como hijos de Dios no quiere decir que nuestro corazón, que es un cuerpo de músculo, no se hace duro. No le pasa eso. Es una analogía que se hace de eso y espiritualmente lo que pasa es que el corazón se endurece y tenemos que entender lo que significa en el ámbito de la dimensión espiritual. Mira, gramaticalmente hablando, dureza es un adjetivo calificativo, como por ejemplo, corazón duro, sillón duro, tortilla dura, es dureza. ¿Ok? Pierde movimiento, pierde elasticidad. Eso es lo que significa. Y hablando en términos geológicos, para quien no entiende la palabra geológico, tiene que ver con la tierra, la corteza, el estudio de los minerales, los materiales, etcétera. Todo eso, de la corteza de la tierra, la ciencia que estudia todo eso es la geología. Entonces, en términos geológicos, la dureza es la resistencia con la que se opone un mineral a ser rayado por otro. El que resiste más es el que raya al otro.
Y eso habla de diferentes niveles de dureza en los materiales. ¿Me explico? Así como, por ejemplo, usted quiere rayar la madera, usted con un clavito le hace así y lo raya. Pero toma un cristal y hazle con el clavo así, no tan fuerte, no lo rayas. A menos de que sea una punta más cortante y le ejerzas más presión, entonces sí lo rayas. Entonces eso habla de la diferencia de dureza entre la madera y el cristal. El material más duro en todo el planeta se habla del diamante. El diamante es lo más duro. El diamante raya cualquier otro material porque es más duro. Y trabajar al diamante es una tarea bastante buena. Entonces, entendiendo en este sentido de hablar de dureza, entendamos que la dureza del corazón es la resistencia que pone una persona a ser influenciada por Dios o por otra persona. ¿Sí me explico? Si te das cuenta, no es que el corazón se está haciendo realmente duro, es que pone resistencia para ser influenciado por otro o por la palabra de Dios o por los consejos de Dios. Entonces, cuando a este corazón no le llega el mensaje, no le llega la palabra, o cuando a esta persona se resiste a recibir consejo, entonces está endureciendo su corazón. ¿Ok? Eso es lo que entendemos. La palabra de Dios en Isaías 6, 8, 9 y 10 dice: después oí que el Señor preguntaba, y aquí quiero ponerte en contexto. Aquí está Isaías en una visión en el trono de Dios y tiene a un lado a un ángel. Y entonces hubo un momento en el que se pusieron de pie y pasó esto. Esto fue algo que presenció Isaías. Y entonces en Isaías 6, 8, 9 y 10 dice: después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Dios estaba hablando del pueblo de Israel. Y Dios hizo la pregunta, la tiró al aire. Y como ahí estaba Isaías, es exactamente el momento cuando él se sintió con pecado y un ángel fue y tomó un carbón del altar y se lo puso en su boca. ¿Sí recuerdas esa historia? Entonces, inmediatamente después es cuando pasa esto. Dios dice, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías contesta, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán en su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Quiere decir que Dios de alguna manera intencionalmente provocó el endurecimiento del corazón de este pueblo para que no oyera las palabras de Dios. La Biblia describe la dureza del corazón en aquellos que son obstinados y que son difíciles de entrar en razón, que siempre hacen su voluntad y no obedecen. Ellos son duros de corazón. Ellos nunca se sujetan, ellos nunca aceptan consejo ni corrección. La dureza del corazón siempre está acompañada de rebeldía y de desobediencia por la falta de sensibilidad a Dios y a sus palabras. Entonces, por definición, esto es dureza del corazón. ¿Estamos? Muy bien, y ahora, ¿cómo se establece? Perdón, aquí me faltó pasar este renglón. La dureza del corazón siempre está acompañada de rebeldía y desobediencia a Dios por la falta de sensibilidad espiritual a Dios y a sus palabras. Ahora entendamos cómo se establece, cómo un corazón se vuelve duro. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Mira, la Biblia describe que para Dios cumplir sus propósitos, Él endureció el corazón de ciertas personas, como acabamos de leer. ¿Sí? ¿Te acuerdas con Moisés cuando en Egipto, que Faraón se endureció su corazón? Dios lo endureció para que no entendiera razones,
para que no dejara salir a Israel. Y Dios tenía un propósito. ¿Por qué endurecía su corazón? Y la idea era que Dios quería mostrar su poder ante Egipto, sobre él descargar las plagas. Y sabes una cosa, lo que Dios estaba queriendo hacer era que su pueblo lo conociera a él, viendo las plagas que hacía él en Egipto. ¿Sí? Muchos de nosotros de repente pensamos, no, es que Dios estaba dando a conocer con Egipto. Dios lo estaba haciendo frente a los ojos de Israel. A ellos no los tocaba. Los que pagaron los platos rotos fueron los egipcios. Israel conoció a Dios y todavía resistía. Entonces, Dios endureció a Faraón para revelarse a su pueblo. Dios endureció el corazón de Israel. Es más, si no lo hubiera hecho, tú y yo no conociéramos a Jesús. Cuando Jesús vino, Dios endureció el corazón de los israelitas. Y por causa de no entender y no ver en él al Mesías prometido, lo crucificaron. No se dieron cuenta. Eso es que Dios les cerró los ojos, viendo no veían. Oyendo no entendían. Dios lo hizo con un propósito, y el propósito era que ellos lo crucificaran para poder alcanzar a aquellos que no eran pueblo, tú y yo. Ahora tú y yo somos el Israel espiritual y no hay diferencia con el que es por genealogía israelita. Somos israelitas todos delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos el pueblo escogido. ¿Ok? Entonces Dios tenía un propósito y por eso cerró los ojos de ellos. En el tiempo actual, mira, es importante que tú y yo entendamos algo. Ahorita estamos viviendo en la gracia, ¿verdad? Y en el tiempo actual, todas las personas tenemos la misma oportunidad para ser salvos. Todos tenemos la misma oportunidad para reconocer, para recibir el evangelio acerca de Jesús y recibir perdón de pecados y ser salvos. Todos. Pero hay quienes se resisten. Hay quienes no dan crédito a las palabras del evangelio porque aman el pecado y porque rechazan la verdad de Dios. Pero los que ya lo hemos recibido, los creyentes, hay dos razones por las cuales un creyente puede endurecer su corazón. Y la primera de ellas es por inclinarse a escuchar enseñanzas contrarias a la fe de Jesús. He conocido muchos hijos de Dios que de repente se ponen a leer y a escuchar, entran a cursos en línea, de un curso de un tipo, de otro, y normalmente cuando uno está viendo, uno leyendo libros o escuchando filosofías humanas y demás que no enfocan en Jesucristo, esas personas poco a poco empiezan a desviarse. Mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 4:1 y 2. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, es decir, el tiempo que hoy tú y yo estamos viviendo, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Hay otra versión que habla y dice que la conciencia está cauterizada y eso significa que está insensible. Entonces, como consecuencia de estar oyendo otras cosas y llenarse de esas otras cosas, llega un momento en que la fe empieza a perder fuerza. Jesús en su corazón empieza a perder fuerza. Y eso no pasa de un día para otro. Esto pasa como consecuencia de hacer aquello, practicar aquello. Con el tiempo, poco a poco, el corazón empieza a endurecerse. La segunda razón por la cual un creyente endurece su corazón es por vivir practicando el pecado y por dejar engañarse por él. La Escritura en Hebreos 3:12 dice lo siguiente:
12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando la persona vive en pecado, practica el pecado, cada vez se le hace más fácil, cada vez menos le habla su conciencia. Se va formando un callo espiritual en su corazón, de tal manera que cada vez siente menos la voz y el susurro del Espíritu Santo, y conforme más lo sigue practicando, menos la va oyendo, y llega el momento en que ya no siente nada. ¿Qué síntomas produce la dureza del corazón en la persona? Produce lo siguiente: se pierde la sensibilidad espiritual, y segundo, dejamos de ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso le sucede al que está practicando el pecado, al que consiente con el pecado, al que escucha el susurro de la voz del maligno que lo impulsa a pecar. Cada vez la escucha más y cada vez satisface más sus apetitos y sus deseos y se involucra en el pecado. Llega el momento en que está en una vida donde practica regularmente el pecado. Cuando eso está sucediendo, se embotan los sentidos espirituales, la palabra de Dios deja de tener peso en su vida, el Espíritu Santo le habla y le redarguye y ya no tiene sensibilidad, deja de sentir remordimiento interior. Entonces, eso endurece el corazón, eso hace que la persona corrompa su interior y entonces deja de entender cuando algo es bueno y cuando algo es malo. La palabra de Dios dice en Isaías 5:20, ¿qué mal les irá y qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué mal le va a ir a esa persona? Una persona que ya no distingue entre lo bueno y lo malo es una persona que ha corrompido su interior por causa de que permite que el pecado forme parte de sus acciones diarias. Se pierde sensibilidad. El endurecimiento del corazón, hermanos, es el resultado de vivir practicando el pecado. Y por saciar los apetitos y los deseos que nosotros tenemos, los saciamos con el mundo, con lo que hay en el mundo, con las cosas que no convienen. Y además por escuchar esas enseñanzas, como te digo, que no enfocan la fe en Jesús. Eso contamina el corazón, endurece el corazón, cauteriza la conciencia e incluso nos hace dudar de Dios. Así aparece, así sucede. Entonces, la pregunta o el encabezado, como hablábamos en este primer punto, ¿qué es la dureza del corazón? Ya lo entendimos. ¿Cómo se endurece? También ya lo entendimos. ¿Están conmigo? Punto número 2. Tenemos esta cita bíblica en Tito 1:15 y 16. Dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son corruptos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Eso pasa con aquel que ya está bien metido en una vida así. Punto número 2. ¿Por qué Dios se interesa en el corazón del hombre? Te hago la pregunta yo a ti. ¿Por qué crees que Dios está muy interesado en el corazón nuestro? Mira, cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para que estuviera conectado con Él y recibiera su amor, respondiera a su amor. Pero el pecado lo desconectó. A partir de ese momento, el ser humano ha dejado de ver a Dios
y de sentirse atraído hacia Él. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos a un pueblo de Israel rebelde que le da la espalda a Dios porque está desconectado de Dios. Aunque era el pueblo escogido, espiritualmente estaba desconectado de Dios. Entonces, este pueblo le daba la espalda a Dios, se volvía a la adoración de los ídolos. Era algo de lo que Dios insistía mucho con ellos. No te harás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo terminaba adorando ídolos. Dios le decía, no hagas alianzas con los pueblos paganos porque vas a terminar adorando los dioses falsos que ellos tienen. Y terminaban adorando a esos dioses. ¿Por qué? Porque le daban la espalda a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la adoración era un acto físico. Era un acto en donde la persona se inclinaba a imágenes de piedra talladas, pintadas en la pared. Era un acto físico, la gente adoraba y veneraba esas imágenes. El día de hoy, la adoración sigue siendo igual, cualquiera que se inclina a cualquier imagen. Pero además, puede no ser un acto de inclinación y de veneración física, sino una actitud y una postura dentro de nuestro corazón. Porque allí en el corazón nosotros colocamos los ídolos que ocupan nuestra atención y que toman el lugar que a Dios le pertenece, y entonces nosotros les adoramos y les rendimos nuestras mejores fuerzas. Estamos adorando a otras cosas que no son Dios. La palabra de Dios por eso nos habla y nos dice lo siguiente: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Dios pide el corazón de la gente. Porque si una persona ama el dinero, va a dedicar todas sus fuerzas y sus energías para buscar el dinero. Y en aras de ir tras el dinero, se le acaban los días y ni siquiera se acuerda de Dios. Ni siquiera da tiempo para Dios. Y llega el momento en el que toda su vida es controlada y manipulada por ese ímpetu por tomar más dinero. Y llega el momento que el dinero ocupa totalmente todos sus sentidos y no hay razonamiento que lo lleve a un equilibrio. La vida de esta persona se inclina y se desvive tanto por el dinero que sueña dinero, camina por dinero, vive por dinero, hace todo por dinero y no le importa pisotear los principios de la palabra de Dios porque su corazón ambiciona y codicia el dinero. Esta persona, como ama el dinero, entonces halla su tesoro en el dinero, entonces le entrega su corazón. Ese corazón de esta persona, en lugar de adorar a Dios, adora al dinero. Es una actitud interior. Esa es la razón por la cual Dios busca nuestro corazón. Porque aquello a lo que consideramos importante y creemos que es valioso para nosotros, eso determinará dónde estará nuestro corazón y la atención de todo nuestro ser. Mira lo que dice la Escritura, el proverbio: dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Como dicen los chavos, no te claves en el dinero. No te enfoques en ello. Dios está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Pero ¿sabes una cosa? Dame, hijo mío, apela a la buena voluntad nuestra. Es un acto de nuestra voluntad. Se lo damos por nuestra voluntad propia o no se lo damos. La razón principal, hermanos, por la cual Dios busca nuestro corazón es esta. Es porque allí, en el corazón, es donde se rinde adoración. ¿Ok? Y obviamente un corazón endurecido o incrédulo
pues no va a adorar a Dios, sino a ídolos falsos. ¿Están conmigo? Punto número 3. ¿Cómo se quita la dureza del corazón? ¿Sabes? Mira, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y nos rindamos a Él voluntariamente, ¿verdad? Pero cuando alguien está resistiendo, entonces Dios va a buscar circunstancias, formas, ausencia de capital que hace funcionar la vida, compromisos, accidentes, enfermedades. Dios va a usarlas, no te las envía Él, las usa para doblegar nuestro orgullo, para humillar nuestro corazón. Por eso permite situaciones difíciles. Es bien importante que tú y yo entendamos esto. Y si Dios de alguna manera está permitiendo que vengan momentos difíciles, momentos críticos para nuestra vida, hay una promesa. Nunca nos va a dejar solos en esa tribulación o en esas circunstancias. Él siempre está allí al lado nuestro. ¿Sí? Mira lo que dice la Escritura. Y la idea es que Dios desea quebrar nuestro orgullo. Mira lo que dice Levíticos 26:14. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. O sea, no va a haber manera como las circunstancias no nos hablen y nos confirmen que es Dios detrás de todo. No nos sucede nada bien. Un trabajo se nos cae de las manos. Un evento, una venta, lo que sea, se nos esfuma de las manos. No logramos hacer nada. Entramos en crisis, hasta romper el orgullo del corazón. El quebrantamiento de un corazón duro es un tema teológico muy profundo, hermanos. Y es un acontecimiento privado entre Dios y la persona afectada. Solamente esa persona sabe que hay un Dios detrás de todo que le está hablando. Y ese corazón endurecido, solo el amor y la aceptación incondicional de Dios ablandan esa dureza. La hacen volver a los brazos de papá Dios. Pero vuelve arrepentido. Vuelve llorando, vuelve gimiendo, vuelve reconociendo al Altísimo. ¿Te acuerdas tú la historia de Nabucodonosor? La Biblia lo describe como un hombre soberbio, como un hombre altivo. Era el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, pero era altivo, era orgulloso. Y por medio de sueños le habló y le estaba anticipando lo que habría de venir. ¿Te acuerdas las características del corazón duro? Que no recibe consejo, no escucha la voz de Dios, no atiende la exhortación. Entonces, en 2 sueños, Daniel se los interpretó y les decía: mi Señor, recapacite, por Dios, Dios le está hablando. Ah, no, siguió en su, como decimos, ¿verdad? Siguió en su macho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un momento cuando perdió la razón y se volvió como bestia. Perdió el reino, perdió todo su corte real, perdió todo. Entonces fue degradado en el reino y perdió la razón, se volvió como loquito y entonces vivía en el campo, comía hierba. Y entre los animales salvajes se peleaba con ellos por un bocado. Les dice la Biblia que le salió pelo como, pues no me lo puedo ni imaginar, pero le salió pelo para cubrirse del rocío, del frío y demás. Y las uñas le crecieron y parecía animal, parecía bestia.
Después de 7 tiempos profetizados, él en condición de animal, fíjense muy bien que los animales son rígidos de la columna y muy pocos realmente pueden voltear arriba. Pero dice la Escritura que hasta que él volteó al cielo y reconoció al Altísimo, le fue devuelta su memoria, su conciencia, y le fue devuelto el reino y le fue devuelto toda su grandeza, hasta que no reconoció al Dios Altísimo. Eso pasa con aquel que anda en un corazón duro. Dios trae situaciones para doblegarle el orgullo, para que reconozca, pero ese trato que parece duro, es más duro su terquedad. Requiere un amor firme. El trato lo recibe como duro, pero no es que sea duro, es que lo aman tanto que tiene que ser más duro que su terquedad. Para dominarlo, para vencerlo, para quebrarlo. Pero al final termina dando resultado. Mira lo que dice la Escritura, Romanos 2, 4 y 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Y lo corté ahí porque hasta ahí creo que este pasaje es sumamente contundente. El trato de Dios es duro, pero está rodeado de amor. El amor tiene 2 caras. Por un lado es pura ternura, puro amor, pero por otro lado debe ser firme para que sea verdadero amor. Si tú le das puro amor y consientes de todo y con todo a tus hijos, los echamos a perder. Tiene que haber firmeza. Dios así nos ama. Es un amor que se desborda por nosotros, pero llega momentos en los que requiere firmeza. Y este es una situación. ¿Cómo se quita la dureza del corazón? Con el amor y con la dureza del amor de Dios con nosotros. Con eso se quita. La palabra directa de Dios al hombre, cuando el hombre empieza a dar lugar a Dios, Dios le habla directo a su corazón. Cuando el hombre empieza a recapacitar y leyendo la palabra del Señor, el Espíritu le habla a través de las Escrituras y hace que surja el rema de la palabra a su vida, específica, clara, particular para él, para su condición, y a la persona que está en ese instante leyendo la Escritura, el Espíritu Santo a su lado le hace que la palabra le hable en lo particular. Esa palabra directa al corazón es poderosísima. Son los remas de la Escritura para nosotros. Esa palabra directa al corazón rompe la dureza. Jeremías 23, 29 dice: mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo. Hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. Pero ¿sabes una cosa? Normalmente un corazón endurecido es un corazón con mucho dolor. Y en esos casos, solo el amor incondicional de Papá Dios quiebra esa dureza y sana ese corazón. Salud, David. Sana ese dolor que hay en ese corazón. Precisamente para eso vino Jesús. Jesús vino al mundo para tocar la vida de la gente, para aliviar el dolor que hay en la gente, para sanar las heridas que hay en la gente. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús para eso vino,
para los que están dolidos en su corazón y los que eso ha endurecido su corazón y se han endurecido para con Dios, han llegado a pensar que Dios está en contra de ellos. Para ellos vino Jesús, vino a salvarlos, a rescatarlos, a sanarles el corazón. ¿Estás conmigo, hermano? No te estoy perdiendo en la enseñanza, porque este día ni has parpadeado. Pónganse de pie, por favor. La realidad de muchos de nosotros es que ignoramos si andamos con un corazón endurecido o no. Por eso necesitamos constantemente venir delante de Dios, acercarnos y rendirle a Él nuestro corazón y entregarle nuestra voluntad a Él. Mira, si sientes que la vida se está volviendo muy pesada y estás cada día caminando con más dificultad, si cada vez vives más afanado, más ocupado, ese es un pequeño rasgo de que algo está pasando en tu corazón. Si estás dejando de tener sensibilidad a la voz de Dios, algo está pasando en tu corazón. El endurecimiento va sucediendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y como dije, a lo mejor muchos de nosotros estamos caminando con el corazón endurecido y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Pero solo quiero decirte, entiende lo siguiente: si tu vida está cargada, está pesada, sientes mucha angustia, estás viviendo desesperado o desesperada, algo te ha hecho que te desconectes y estás caminando en tus fuerzas. Hay endurecimiento, hay pérdida de sensibilidad. ¿Por qué mejor no vienes a Él y descansas? Acércate a su amor. Es su amor lo que quiebra la dureza. Pero hasta que no reconocemos nuestras circunstancias, hasta que no reconocemos, Señor, me he salido del camino, aquí estoy otra vez, recíbeme. Papá Dios te recibe. Él nunca va a desechar a nadie. Eso lo dice la Escritura. Arrepiéntete de la vida como estás llevándola. Vuelve al Señor, vuelve a casa de papá. Dios te quiere dar descanso. Quiere traer reposo, quiere traer paz a tu vida. Esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitas, Dios la quiere traer a tu vida. Lo dice en la Escritura, dice en Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué nos detiene para soltar nuestra carga al Señor? Te invito a que hagas eso en este momento. Cierra tus ojos. Entrégale a Papá Dios la carga tuya. Deja que Él la lleve por ti. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos entender esto, escucharlo. A veces no nos damos cuenta, Padre, pero consentimos y aceptamos en nuestras vidas tener ciertas prácticas que al paso del tiempo se nos van volviendo cada vez más fáciles y no nos damos cuenta, pero eso viene provocando que nos alejemos de ti, que dejemos de escucharte a ti y nuestro corazón se va endureciendo. Y cada vez un pecado me lleva a cometer otro pecado más. Y cada pecado, Señor, conforme va aceptándose en el corazón y en nuestra mente, cada vez vamos sintiendo menos, Dios mío, el susurro de tu Espíritu. Y nos vamos acostumbrando más. Vamos perdiendo sensibilidad.
Señor, lo cierto es que el día de hoy, si vivimos con cargas y sentimos agobiados, Dios mío, de la vida, pareciera como que tú nos hubieses abandonado. No, no es así. La realidad es que somos nosotros los que nos hemos apartado del camino. Aquí estamos, Dios mío. Humillamos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como el único Dios. Nos acogemos a tu gracia, Señor, porque es por tu gracia que tú nos aceptas cada vez. Y aquí estamos delante de ti. Recibe nuestro corazón, Señor. Toma nuestras cargas. Perdona nuestros pecados, Padre. Todo lo malo que hemos hecho, las malas acciones que hemos cometido, Señor, las ofensas que hemos hecho contra las personas a nuestro alrededor. Perdónanos, Dios mío. Danos la oportunidad de ponernos a cuentas. Y recibe en el nombre de Jesús la libertad que Él te da. La libertad que Él tiene para ti, recíbela en el nombre de Jesús. Si tú estás siendo sincero con Dios, recibe paz en tu corazón, regocíjate en su amor, porque Él te ama, Él te acepta, Él te libera del peso, del pecado, de la culpa. Recibe su paz, recibe su tranquilidad.